Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión estamos en este podcast para hablar acerca del libro Maxwell, la síntesis electromagnética, magnetismo de alto voltaje. Pero antes de comenzar a comentar el libro, debemos de saber un poco quién fue Maxwell. Bueno, James Clerk Maxwell fue un físico escocés del siglo XIX conocido por sus contribuciones fundamentales a la teoría electromagnética. Fue el primero en establecer una serie cuantitativa de color y explicó cómo se podía generar cualquier luz de cualquier color a partir de tres colores primarios, e hizo la primera fotografía a color de la historia. También demostró que los anillos de Saturno son formados por miriadas de aerolitos. Por otra parte, introdujo los métodos estadísticos de la física, creando toda una nueva disciplina que recibió el nombre de física estadística. A su vez, puso las bases de la teoría cinética de los gases, que explica el comportamiento de un gas a partir del movimiento de la molécula que lo compone, y relacionó la velocidad y la energía que transporta cada partícula con su propiedad macroscópica, como la temperatura o la presión. También colaboró en el diseño y fue el primer director del laboratorio de Cavendish en la Universidad de Cambridge, el centro que en la actualidad atesora el mayor número de premios Nobel. En 1831 nace en Edimburgo, Escocia, el 13 de junio, James Clerk Maxwell, único hijo de John Clerk y Frances Kay. En el 46 publica su primer artículo científico sobre los óvalos, y en 1861 hace la primera fotografía en color y publica la primera parte de On Physical Lines of Force, y la segunda parte aparece en el año siguiente. En el 73 ve a la luz su obra A Treatise on Electricity and Magnetism, y en el 79 publica el libro Electrical Research of Honorable Henry Cavendish. Muere el 5 de noviembre del mismo año, como consecuencia de un cáncer de abdomen. Primero hablaremos un poco acerca de qué trata el libro, más en concreto del capítulo 1. En este capítulo se nos muestra la niñez de Maxwell y que desde pequeño demostró interés en cualquier cosa nueva para él, pero un poco más allá de la curiosidad típica de un niño. Asimismo, su madre muere cuando él tiene 7 años, a la edad de 47 años, tras someterse a una operación por cáncer abdominal. Tras la muerte de su madre, su padre le preocupaba la educación de su hijo, pero el mantener su casa le consumía demasiado tiempo, así que consiguió un tutor de 16 años, pero con enseñanzas un poco ambiguas, haciendo honor al aforismo "la letra con sangre entra". Maxwell soportó ese trato por todo un año, pero al cabo de este se rebeló contra su tutor y su padre le preocupó esto. Después lo mandó a estudiar a Edimburgo a la edad de 10 años, viviendo con una tía cercana, en una de las mejores escuelas de Escocia, y se incorporó en el segundo año, pero por desgracia sufría bullying por parte de los niños, ya que el contraste de su vestimenta, algo campestre, que fue hecha por su padre, y su asiento de campo denotaba como esa diferencia entre él y los demás. Poco a poco fue adaptándose a los demás, teniendo ropa similar, pero la forma de ser y el acento que tenía era algo apartado en los deportes, y a la hora del receso él se quedaba en el jardín, en una esquina, a observar escarabajos o abejas, o a jugar entre los árboles en lugar de socializar con los demás. Titubeaba a la hora de hablar en público, defecto que estuvo presente en gran parte de su vida, pero también tenía habilidades destacables como lo eran en las biografías de las escrituras y en inglés. Su padre, cada vez que podía, las tardes de los sábados solían pasear por los alrededores de la ciudad. La pasión por la ciencia y la tecnología de su padre se reflejaba en su hijo y estaba casi presente en todas las actividades que compartían en aquellas tardes festivas. En una de las tantas salidas acudieron a una atracción sobre máquinas magnéticas en febrero de 1842. La visión de esos primitivos dispositivos despertó el interés en James por un tema con el que marcaría un antes y un después en la física. Fue en el tercer año cuando James empezó a revelar todo su potencial gracias a su buen rendimiento los 2 años anteriores. En octubre del 44 fue promocionado a la clase del rector de la academia, John Williams. Uno de sus compañeros, Lewis Campbell, se había mudado a una casa vecina de su tía Isabella. Lewis era la estrella rutilante de la clase y James mantenía con él una amistosa rivalidad por ocupar los primeros puestos. Por fin James había encontrado a alguien de su edad con quien hablar de los temas que le interesaba, y uno de sus temas en común era la geometría. Después se nos presenta que, derivado a su peculiar interés en las formas geométricas, creó una forma de hacer elipses con dos alfileres unidos por un hilo, empujando el lápiz hacia arriba y empezando a hacer trazos manteniendo el hilo tenso en todo momento. Se dibujó una elipse. Al verlo, su padre decidió enviarlo a su amigo James D. Forbes, profesor de filosofía natural en la Universidad de Edimburgo. Le contó a Philip Kelland, y ambos buscaron en la biblioteca de la universidad si alguien había hecho una investigación similar, y encontraron que René Descartes lo había hecho, pero la forma de hacerlo de Maxwell era un poco más sencillo y obtenía resultados más generales.
Formuló la siguiente ecuación, que era m por p más n por q igual a s, donde m y n son dos números enteros cualesquiera, p y q las distancias del lápiz a los alfileres y la s la longitud del cordel. En el caso de m igual a n igual a 1, lo que se obtiene es la ecuación de una elipse. Maxwell no podía saberlo, pero en años posteriores su descubrimiento tuvo una gran influencia en el campo de la óptica y en el diseño del. Después se nos introduce que nos encontramos con el inicio de una revolución industrial. Si Inglaterra fue el seno de una revolución técnica, Francia se convirtió en la cuna de un nuevo orden político. También en esa época se dio un avance importante en temas tecnológicos y científicos, y además de nuevos problemas como lo fue el alquitrán, al cual se dio una solución benéfica por la obtención del fenol de este mismo. En esa época se sentía que era algo inútil la universidad, teniendo en cuenta que varios avances tecnológicos lo hicieron personas con nula o poca preparación académica, como lo fue George Stephenson, el inventor de la locomotora, que fue analfabeto hasta los 18 años. James Forbes fue de gran impacto en la vida de Maxwell, ya que, por decirlo de alguna manera, fue su mentor y el responsable de hacer que tuviera una manera propia de escribir. Cuando murió el 29 de diciembre de 1868, Maxwell dijo que amaba a Forbes. Estudió de forma empírica y con cosas que tenía en un pequeño laboratorio que tenía arriba del área de planchado y lavado de su padre que tenía para sus trabajadores. Maxwell estudió la polarización de la luz e investigó acerca de los materiales sólidos elásticos y cómo estos se comportan con la luz. Entre los elementos de su pequeño laboratorio tenía cuencos, jarros, platos y botes que contenían agua, sal, soda, ácido sulfúrico, vitrilo azul, grafito, también cristal roto, hierro, hilo de cobre, cera de abeja, entre otras cosas. En ese tiempo Maxwell se interesó en la luz polarizada y cómo poder dibujar patrones con esta luz. Mientras Maxwell continuó sus investigaciones sobre los patrones de luz que surgieron al incidir luz polarizada en sólidos sometidos a presión, comenzó a desarrollar una explicación a los efectos fotoelásticos recurriendo a la teoría de los sólidos elásticos. El resultado fue un trabajo soberbio en On the Equilibrium of Elastic Solids, al presentar una teoría matemática de los sólidos elásticos. Maxwell proveyó a los científicos del marco conceptual para discutir la elasticidad y la fotoelasticidad, y todo por un joven de tan solo 18 años. El artículo introducía por primera vez una teoría matemática general de la elasticidad, aplicada después a casos particulares de deformación, y concluía con una descripción de la fotoelasticidad. James dejó Edimburgo con 19 años y llegó a Cambridge, ya que sentía que se estaba quedando estancado académicamente. Cambridge era una hermosa ciudad y se respiraba tradición y cultura en cada esquina. También se nos muestra cómo Maxwell, como un religioso con una gran fe, la profunda fe cristiana de James y su innegable entrega a la investigación científica lo puso en muchas ocasiones en posiciones extremadamente delicadas a lo largo de su vida. También recibió repetidas veces invitaciones para entrar a formar parte del Instituto de Victoria, pero las rechazó. El instituto dejaba muy claro lo que para sus miembros era pseudociencia, todas aquellas teorías científicas que contradecían una interpretación literal de la Biblia deben ser meras pseudociencias, esto es, una falsa interpretación de la naturaleza. El interés por la filosofía de la investigación científica no era la única actividad intelectual que atraía a Maxwell. También se dedicó a escribir docenas de poemas de todo tipo, siendo este como un hobby suyo, recordando que su madre desde pequeño le inculcó esa pasión por la lectura. Después Maxwell se alistó para el Mathematical Tripos, la gloria del Cambridge victoriano. Incluso los estudiantes de clásicas debían pasar el examen si querían obtener el título de licenciado. El Tripos consistía en 221 preguntas repartidas en 16 páginas de examen. Cada jornada se entregaban 2 hojas hasta cumplir los 8 días que duraba el examen. Era algo similar como el examen de cualificación para la universidad, pero un poco más difícil. Después de esto, los alumnos con mejores notas se presentaban a un segundo examen, el Smith Prize, que consistía en 3 días adicionales con 63 preguntas sobre ciencia, esencialmente física. El nivel de ambas pruebas era particularmente elevado y la dificultad crecía a medida que progresaba el examen, sobre todo en el Smith Prize. El matemático William Hopkins ayudó a Maxwell para el examen y dedicó más tiempo a enseñarle metodología de trabajo que a transmitirle conocimientos. Un día, Hopkins llenó toda una pizarra con la resolución de un problema y James lo hizo en pocas líneas y con la ayuda de un diagrama, pero aún traía tendencias a cometer errores al quedar en segundo lugar en el examen Tripos. Y a los pocos días, Maxwell y Rowe se encontraban al Smith Prize. A las 2 de la mañana del 6 de febrero, George Wedderburn había leído el Saturday Times en el Expreso y le comunicó la noticia. Había empatado con Rowe. Semejante éxito le iba a abrir muchas puertas.
Los 4 años de estudiante en Cambridge le proporcionaron el bagaje necesario para redirigir los proyectos de investigación que había empezado en Edimburgo. Así que empezó a dirigir su atención a una pregunta que se hizo cuando tenía 3 años. ¿Cómo sé que el color azul es azul? Capítulo 4, titulado El color del cristal con el que se mira, vamos a rescatar ciertos puntos importantes, como en que Maxwell, después de su exitosa etapa en Cambridge, había superado sus estudios con brillantes y estaba listo para retomar sus investigaciones. Su estancia en la universidad le otorgó serenidad, claridad de ideas y metodología, preparándolo para enfrentar los nuevos desafíos que se enfrentaría a lo largo de su vida científica y personal. Uno de los logros menos conocidos pero impactantes de Maxwell fue su teoría de clasificación de los colores, la cual desarrolló a mediados del siglo XVII. Y recordemos que durante este tiempo Isaac Newton también era un investigador y quien también estaba obsesionado con entender por qué vemos ciertos colores. Y él realizó experimentos mirando directamente al sol hasta que los colores cambiaran ante sus ojos. Y Newton erróneamente concluyó que los colores eran una mezcla de luz y oscuridad, y Maxwell no estaba de acuerdo con esto. Así que llevó a cabo experimentos cruciales utilizando un prisma y una pantalla, demostrando que la luz blanca no era más que una mezcla de colores espectrales y el prisma solo los separaba. Su siguiente paso fue investigar las reglas que regían las mezclas de los colores, y para ello ideó el círculo de Newton. Y bueno, este círculo representaba tonos saturados de colores y permitía calcular la cromaticidad de un color dado mediante un método geométrico. A pesar de sus contribuciones notables, Newton tenía limitaciones en su teoría del color. Había un punto de discontinuidad en los colores de los extremos del espectro de luz visible, y la mezcla de dos colores diametralmente opuestos no producía el blanco puro, lo que vendrían siendo el color morado y, bueno, violeta y rojo. Aunque Newton cometía estos errores, su teoría seguía siendo la más aceptada, o más bien la mejor disponible en la época en la que existía Maxwell. Y bueno, este también, influenciado por otros científicos como Young y Grassman, desarrolló su propia teoría del color matemático, perdón, y, e introdujo la idea de tres colores primarios, rojo, verde y azul, representados en un triángulo equilátero conocido como el triángulo de Maxwell. Cada punto de este triángulo representaba un color obtenido mediante una combinación específica de los tres colores primarios. Para respaldar su teoría, Maxwell llevó a cabo experimentos precisos con una rueda de colores modificada y una caja de colores que diseñó. Su investigación le permitió trazar curvas de distribución de luminosidad en función de la longitud de la onda, proporcionando una representación precisa del funcionamiento fisiológico del ojo humano. Y sin embargo, Maxwell reconoció que sus experimentos con papeles coloreados y trompos no eran precisos, no proporcionaban hechos absolutos sobre la definición de los colores, pues estos dependían de pigmentos y no de la luz misma. Pero a pesar de estas limitaciones, su teoría del color introdujo medidas precisas y ecuaciones matemáticas, otorgándole un reconocimiento significativo en el mundo científico. Y paralelamente, mientras él realizaba estas investigaciones, también su vida personal tenía cambios. En 1858 él se casó, y su padre, aunque estaba enfermo, continuaba siendo su apoyo fundamental en la carrera científica que él tenía a cabo, que él estaba llevando a cabo, perdón. Maxwell logró superar desafíos profesionales y personales, consolidándose como una figura destacada en la ciencia británica. Así que este capítulo prácticamente nos resume el apasionante mundo de las investigaciones de Maxwell sobre el color, desde sus experimentos con prismas y cajas de color hasta la formulación matemática de su teoría. El científico escocés dejó una huella duradera en la comprensión de la luz, sobre cómo la percibimos y clasificamos también los colores que la componen. Su capacidad para integrar la física, la matemática y la observación experimental le proporcionó el título de ser una figura clave en la historia de la ciencia. Continuando con los capítulos de este libro, nos encontramos con el siguiente, el cual es el 5 y se titula Los Anillos de Saturno. Y nos encontramos que en 1857 Maxwell se sumergió en este misterio que rodeaba al sistema de anillos,
un desafío que atrajo su atención a través del premio Adams del señor College de Cambridge. La historia del premio Adams se remonta a la década de 1840, cuando la existencia de Neptuno fue predicha simultáneamente por el francés Urbain Le Verger. La disputa por el descubrimiento culminó con Leverrier, quien siendo honrado con la medalla de Copley, dejando a Adams sin reconocimiento. Y en respuesta, el señor College estableció el premio Adams en 1848, destinado a antiguos alumnos de Cambridge y centrado en temas astronómicos. Así que en 1857 el problema propuesto para el premio se estaba relacionando con la estabilidad de los anillos de Saturno. Este tema surgió a raíz del descubrimiento de un anillo oscuro por la parte del astrónomo George Phillips en 1850. La inquietud sobre la posible evolución y cambios en los anillos llevó a Maxwell a abordar el problema desde una perspectiva matemática y física. Así que el ensayo de Maxwell, titulado Sobre la estabilidad del movimiento de los anillos de Saturno, exploró dos enfoques. Primero, examinó la estabilidad de un anillo sólido desafiando las conclusiones de Laplace y revelando condiciones específicas bajo las cuales un anillo rígido podría ser estable. Sin embargo, el reconocimiento de un error en las ecuaciones iniciales ajustó sus conclusiones, demostrando la completa inestabilidad de un anillo sólido uniforme. La, la segunda parte del ensayo se centró en los anillos fluidos, tratando cada partícula del anillo como un satélite independiente. Maxwell demostró que un anillo fluido inevitablemente se rompería en gotas separadas. Al reconocer la complejidad de modelar interacciones y choques entre las partículas, se limitó a explorar un caso en especial, un anillo con partículas uniformemente espaciadas. A pesar de no resolver completamente este problema, Maxwell recibió el premio Adams en 1857. Posteriormente continuó trabajando en el tema, diseñando incluso un modelo físico con bolitas de marfil para visualizar su descubrimiento matemático. Maxwell también no solo abordó el desafío astronómico, sino que también contribuyó directamente al desarrollo de su teoría cinética para los gases. La conexión entre la estabilidad de los anillos y la viscosidad de los gases capturó la atención de Maxwell, llevándolo a investigar la teoría cinética investigar la teoría cinética en profundidad. Y yéndonos al sexto capítulo, que se titula Calor, Energía, Entropía y Átomos, nos encontramos con que en la segunda mitad del siglo XIX Maxwell destacó por su contribución a la física, abordando problemas desde la evolución de una nube de aerolitos hasta la distribución de velocidades moleculares en gases. Y formuló la primera ley estadística de la física, conocida como la distribución de Maxwell. Y paralelo a esto, también nos encontramos con que se casó con Catherine Mary Dewar, y con quien también llevó a cabo los experimentos del color que estuvo realizando durante los años anteriores. En 1859, Maxwell se encontró con el trabajo de Robert Clausius sobre la difusión de gases, un tema crucial en la termodinámica del siglo XIX. La primera ley de la termodinámica, estableciendo la conservación de la energía, fue fundamental para cambiar la perspectiva de la física hacia la energía. Y tanto James Joule como William Thomson contribuyeron a esta transmisión, destacando la intercambiabilidad del calor y el movimiento. Maxwell, influido por Clausius, aplicó la teoría de la probabilidad y la estadística a los gases. Esto es algo que era bastante difícil de aplicar y que en su momento ni siquiera era considerado, ni siquiera se había planteado como tal, pero dando un paso importante hacia la formación de las leyes estadísticas en la física. Desarrolló la teoría cinética de los gases, destacando que la energía cinética promedio depende solo de la temperatura, no de la masa o del número de átomos como anteriormente se pensaba. Esto reveló la conexión entre las propiedades micro y macroscópicas de los gases. Aquí nos encontramos con un pero, y es que la teoría cinética de Maxwell no se limitó a los gases. Su enfoque permitió explicar fenómenos macroscópicos como la expansión térmica y la dilatación de los gases. La interpretación de Maxwell también
ayudó en el camino para la comprensión de la termodinámica y la relación entre las propiedades de las partículas a nivel microscópico y los fenómenos macroscópicos observables, es decir, incluidos los fenómenos estelares. La, la entropía, uno de los temas que toca bastante, es que emerge como un concepto clave, una medida del desorden que rige este tumulto de moléculas. La ecuación de Ludwig-Boltzmann nos guía hacia la comprensión de cómo el átomo y cómo este desorden y la probabilidad se entrelazan en el tejido mismo de la termodinámica. Aquí lo que se definía como, no, lo que se nombraba como lo que es el demonio de Maxwell se suma como un desafío mental, desafiando la segunda y tercera ley, recordándonos la naturaleza estadística que subyace de la termodinámica. Y adentrándonos en el trabajo, descubrimos que su intrincado cálculo de la distribución de velocidades moleculares en un gas. Sin embargo, este camino no carece de desafíos y los errores matemáticos de Maxwell arrojan la sombra sobre su enfoque, especialmente en la aplicación a fenómenos prácticos como la conducción del calor. Y bueno, algo que se puede decir que es un pasaje histórico digno de recordar, y es que se intensificaron los roces que había entre Maxwell y Clausius, dos mentes brillantes que a pesar de su colaboración inicial se encuentran en disputas teóricas y nacionalistas. Clausius, quien rechazando el enfoque estadístico, choca con Maxwell y este, junto con Ludwig Boltzmann, persiste en su visión microscópica. A pesar de los desafíos y desacuerdos, este tumultuoso viaje culmina con Maxwell y Boltzmann sentando las bases más sólidas para la comprensión microscópica de la termodinámica, marcando un hito en la historia de la ciencia. De hecho, Maxwell en mayo de 1861 realizó una demostración de cómo se podía generar cualquier otro color a partir de tres colores primarios. Para ello tomó tres fotografías del mismo objeto utilizando un filtro verde, un filtro rojo y uno azul. Las proyectó simultáneamente y superpuestas. Todo esto de manera teórica. Poquito tiempo después, un científico tomó una fotografía llamado Thomas Sutton bajo las indicaciones de Maxwell. Entonces, esto sentó las bases para crear la primera fotografía a color, que hasta hoy es una tecnología que se ocupa en casi todos los lugares. De hecho, también él sentó las bases del magnetismo y fue lo que permitió que se conocieran las dos polaridades magnéticas, la negativa y la positiva. El trabajo más importante de Maxwell fue la formulación de la teoría electromagnética, pues revolucionó la forma de entender la física y en especial el campo. Esta teoría permitió explicar una serie de fenómenos que habían desconcertado a los físicos durante las varias generaciones. En 1873, Maxwell publicó un artículo, una obra que constituye una síntesis de su conocimiento existente sobre el electromagnetismo y su enfoque particular. Esto es equiparable a las matemáticas que desarrolló Newton en su tiempo, pues para ese entonces fue algo muy revolucionario. Lamentablemente, en octubre de 1879, Maxwell fue diagnosticado con un cáncer abdominal y le quedaba a lo sumo un mes de vida. Entonces, a pesar de su enfermedad, continuó siendo un ejemplo de la integridad y nobleza, manteniendo su carácter inquebrantable hasta el final. Finalmente falleció el 5 de noviembre de 1879 y nos dejó un legado científico invaluable, pues casi todas sus teorías constituyen la base fundamental para entender tanto la eléctrica, la electrónica y todo lo que da pie a la tecnología con la que contamos actualmente, desde los cohetes para llegar a Marte, el celular que sostienes en tus manos, tu computadora, incluso los focos, todo. O sea, para entender nuestro alrededor, sus aportes fueron de gran relevancia.